Bueno, yo soy Michael Galeano, el pastor de la iglesia Gracia sobre Gracia, y queremos darte las gracias por escuchar este sermón. Somos una iglesia que quiere ver vidas transformadas por el Evangelio de Cristo para que impacten su familia, su iglesia y comunidad. Y creemos que esto va a ser posible mientras que la palabra de Dios es escuchada, predicada y obviamente vivida. Así que queremos animarte a que tú puedas seguir escuchando la palabra de Dios, y si no tienes una iglesia local, te queremos invitar a que te unas a Gracia sobre Gracia, donde queremos ver tu vida transformada, y oramos para que este sermón Dios lo use en tu vida de una manera muy especial. Que Dios te bendiga. Pueden tomar asiento, familia. Hoy arrancamos una nueva serie por la misericordia de Dios, llamados a permanecer, y vamos a estar estudiando la epístola del apóstol Juan, o su primera epístola. Y antes de llegar a lo que quisiera compartir hoy con ustedes, quisiera hacerte un par de preguntas que tuve que hacerme, y es la siguiente: ¿qué es lo que más disfrutas de tu salvación? ¿Qué es lo que más tú disfrutas? Si te pudieran preguntar, pon tu nombre ahí, ¿qué tú más disfrutas de tu salvación? Y obviamente tomo por sentado que tú has profesado a Cristo como Señor y Salvador, que tú te has arrepentido de tus pecados. Si no lo has hecho, mi deseo es que tú puedas hoy decir: yo quiero disfrutar esto que ha sido predicado y enseñado. Entonces, ¿qué es lo que más tú disfrutas de tu salvación? Ahora, ¿cuál es la motivación primaria para la obediencia a Dios? ¿Cuál es tu motivación primaria? ¿Por qué le obedeces a Dios? ¿Por qué le obedecemos a Él? ¿Qué garantiza tu salvación? Honestamente, ¿qué es lo que tú dirías? Bajo esto es que yo he sido salvada, salvado, y este es el fundamento, esto es lo que garantiza mi salvación. ¿Cuál y quién es la fuente para con el desánimo o con ánimo tú busques más de Dios? ¿Cuál es la fuente? En que por más que tú digas estoy desanimado, ¿cómo le buscas a Él en el desánimo? Estoy muy animado, ¿cómo le buscas a Él con el ánimo que tú tienes? ¿Qué palabra caracteriza tu relación con Dios? Si tú pudieras hablar y decirme una palabra, esto caracteriza mi relación con Dios, ¿cuál sería esta palabra? Y la última pregunta es: ¿qué haces cuando pecas? ¿Qué haces, Michael? O pon tu nombre ahí, cuando pecas. ¿Qué haces? Bueno, realmente lo que yo quisiera que juntos, estos próximos 17 domingos que vamos a tener meditando en la primera epístola del apóstol Juan, es que solo hay una respuesta a todas estas preguntas. Solo hay una respuesta verdadera, lo cual tienes que sentar el porqué de todas estas preguntas. Y esta es Cristo. Cristo y solamente Cristo es nuestro mayor disfrute de la salvación. Si hay algo más de Cristo, no has entendido el regalo de la salvación. Cristo y solamente Cristo es la motivación para la obediencia amorosa. ¿Por qué le obedezco a Cristo? Por Cristo. Se supone que debería ser nuestra respuesta. Cristo y solamente Cristo es la garantía que somos suyos. ¿Por qué yo sé que soy de Él? Por Él. Por Él, solo por Cristo. Cristo es la fuente, escucha esto, de, con o sin ánimo, tú busques más de Cristo. Tú no buscas de Cristo cuando estás animado nomás. Porque de aquellas mañanas cuando tú ya quieres tirar la toalla. ¿Qué haces ahí? ¿Esperar a que venga otra vez la emoción o el deseo de que tú quieres buscarle a Él? No es la respuesta es Cristo, con o sin ánimo. Yo vengo a buscar a Dios día a día. Cristo y solamente Cristo es el justo abogado que nos perdona de todo pecado confesado y nos limpia de toda maldad de la cual nos hemos arrepentido. ¿Qué haces con tu pecado? No es esperar que tu conciencia te diga: ya bien, se te olvidó lo que hiciste. O mira a ver qué buenas obras haces para compensar lo malo. No, has pecado, corre a Cristo. Corre a Cristo. Busca de Cristo, arrepiéntete de tu pecado, confiesa tu pecado, porque solamente Cristo es el abogado justo, perfecto, que hizo propiciación por tus y por mis pecados. Por lo tanto, la vida del creyente es un llamado a permanecer. Es un llamado a permanecer en la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La vida del creyente es un llamado a permanecer en algo que por gracia ya es realidad para él, y es que está siendo sostenida y sostenido por aquel que lo compró y se dio en una cruz. El llamado del creyente es esta permanencia que está sellada, que está asegurada y que es fortalecida. ¿Sabes por qué? Por la obra perfecta de Cristo en aquella cruz.
La permanencia que tú disfrutas no se debe a cuán fuerte tú eres, se debe a cuán fuerte Cristo es. No se debe ni siquiera a la seguridad de cuán bueno tú eres, se debe a la seguridad y convicción cuán bueno, justo y poderoso y santo y misericordioso es Cristo, mi Señor y mi Salvador. Por lo tanto, lo que yo quiero hacer en esta mañana es algo diferente, completamente. Creo que no lo hemos hecho a fondo como lo vamos a hacer hoy en esta iglesia, lo he hecho en partes, pero yo quiero que más que tú me escuches a mí decir esto que acabo de decir, tú escuches a Dios. Más que escuchar esto que yo acabo de decir, yo quiero que tú lo escuches, lo subrayes, tomes nota, ores y hasta adores al Señor. Porque ahorita lo que vamos a hacer es esta primera introducción a esta epístola de 1 Juan. Yo no quiero entrar en un detalle versículo por versículo como haremos los próximos 17 domingos. Yo quiero hoy leer la primera epístola juntos. Y obviamente voy a sacar conclusiones de lo que vamos a leer, pero por favor, escucha esto, lo que vamos a leer. Si tienes tu Biblia, ábrela, subraya, anota, pregunta, porque lo que espero que esto sea no sea una pérdida de tiempo para ti, pero que esto sea un anhelo de tu corazón, decir, habla a Dios, que tu pueblo escucha, y la manera que tú hablas no es por medio de este pastor, es por medio de tu palabra predicada fielmente. Por lo tanto, escucha lo que dice y lee lo que dice Dios en primera de Juan, capítulo 1 en adelante. Lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. Y la vida se manifestó. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Les escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo. Y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz y en Él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también por los del mundo entero. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. Y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Amados, no les escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que han tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que han oído. Por otra parte, les escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en ustedes, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Les escribo a ustedes, hijos, porque sus pecados les han sido perdonados por el nombre de Cristo. Les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les he escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él,
Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, es la última hora. Y así como oyeron que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que es la última hora. Ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros, pero ustedes tienen la unción del Santo y todos ustedes lo saben. No les he escrito porque ignoren la verdad, sino porque la conocen y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. En cuanto a ustedes, que permanezca en ustedes lo que oyeron desde el principio. Si en ustedes permanece lo que oyeron desde el principio, ustedes también permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito estas cosas respecto a lo que están tratando de engañarlos. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como les he enseñado, ustedes permanecen en Él. Y ahora, hijos, permanezcan en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza y no nos apartemos de Él avergonzados en su venida. Si saben que Él es justo, saben también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos, no se maravillen si el mundo los odia. Nosotros sabemos que hemos pasado, escucha esto, de muerte a vida, porque amamos a los hermanos. El que no ama, permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede permanecer el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En esto sabremos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. En cualquier cosa en que nuestro corazón nos condene, porque Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es un mandamiento,
que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Amados, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido del mundo. En esto ustedes conocen el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa a Jesús no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, del cual ustedes han oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios así nos amó, también nosotros debemos amarnos unos a otros. A Dios nunca lo ha visto nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. En esto sabemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos llegado a conocer y hemos creído el amor que Dios tiene para nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios permanece en Él. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es así, como Él es, así somos también nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. Si alguien dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. Y este mandamiento tenemos de Él, que el que ama a Dios ame también a su hermano. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que ha nacido de Él. En esto sabemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Porque este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son difíciles. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es aquel que vino mediante agua y sangre, Jesucristo, no solo con agua, sino con agua y con sangre. Y el Espíritu es aquel que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad, porque tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre, y los tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Y el testimonio es este: que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas les escribo a ustedes que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguien ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que se debe pedir por ese. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado que no lleva a la muerte. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no peca, sino que aquel que
nació de Dios, lo guarda y el maligno no lo toca. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero está bajo el poder del maligno. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a aquel que es verdadero. Y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijos, aléjense de los ídolos. Tú te preguntarás, ¿por qué pasar casi 15 minutos, que es lo que yo había contabilizado? Lo hice varias veces en casa. Y tú te preguntarás, ¿por qué leer la epístola entera? Y una de las razones es que como iglesia local, nosotros creemos que la palabra de Dios es la inspiración de Dios. La palabra de Dios es inerrante, no tiene errores. Es infalible y es suficiente para cada uno de nuestros corazones. La idea de leer esto, amada familia, es porque como pastor y como iglesia local, oramos que en el tiempo en que Dios nos dé juntos en esta iglesia local y que Dios me permita pastorear esta iglesia local, mi deseo es, independientemente si yo estoy aquí o no esté aquí, que realmente ustedes crezcan en amor por Dios y por su palabra. Esa es mi oración. Mientras estamos cantando, yo puedo decir en mi mente, si Dios me quiere en otro lugar o me quiere sacar de aquí, la iglesia creo que deseo que sea la palabra de Dios, que ustedes amen la palabra de Dios, familia, que ustedes crezcan en esa palabra, porque ¿sabes qué? Nosotros no venimos a escuchar al pastor, nosotros no venimos a escuchar al pastor, nosotros venimos a escuchar a Dios por medio de su palabra predicada fielmente por el pastor. Venimos juntos a decirle a Dios, ven, háblanos. ¿Y sabes por qué digo esto? Porque una de las grandes faltas de nuestros tiempos en la vida cristiana es la falta de entendimiento de la palabra de Dios. Y no simplemente la falta de entendimiento de la palabra de Dios, es la falta del deseo por la palabra de Dios. No es simplemente que no conozcamos la palabra. Y obviamente esa es una de las grandes decadencias de nuestra iglesia contemporánea, de las grandes fallas, es que no conocemos acá. Pero lo que más me entristece es que por más que no hay una falta de conocimiento de su palabra, hay una falta de deseo por conocer su palabra. Hay una falta por más de Él. Y una de las cosas que me preocupa en mi corazón y como pastor es que nos emocionemos más, nos despertemos y nos alegremos porque vamos a escuchar a un pastor, sea presencial o por la internet, sea famoso o no sea famoso. Y nos emociona escucharlo. Y queda aquel tiempo tú con Dios a solas. Queda aquel tiempo de decir, obviamente para la iglesia hay pastores que Dios ha dado y a algunos de ellos Dios le ha dado la bendición de que su mensaje llegue a ser propagado, sean reconocidos, tú pongas su nombre en las redes sociales y salgan con seguidores. Gloria a Dios por aquellos hermanos fieles a Dios. No está mal ser conocido. Gloria a Dios por eso. Pero nuevamente me preocupa es que le hallemos más deleite en que aquel individuo con aquella voz reconocida me hable a mí la palabra de Dios cuando tú tienes la palabra de Dios. Y una de mis preocupaciones es nuevamente, no es que eso no tenga su lugar en la iglesia, porque entonces me estaría contradiciendo con la serie que acabo de terminar. Dios ha dado a su iglesia pastores que prediquen la palabra de Dios fuera de tiempo y en todo momento, que exhorten, que enseñen. Dios le ha dado a la iglesia pastores, Dios le ha dado a la iglesia comunicadores, predicadores de su palabra. Pero nuevamente, ¿qué del día a día tú y Dios? ¿Qué de aquel momento donde nuevamente tú desees escucharle a Él? Porque precisamente creo que detrás de primera de Juan, de esta epístola, lo que Juan quiere hacer muy bien es pastorear esta audiencia y por ende pastorear nuestro corazón. Yo creo que primera de Juan, lo que hace Juan de una manera preciosa es ayudarnos a crecer en el deleite de la permanencia en Dios. No en cómo yo la gano o cómo yo la pierdo. Es como yo me deleito en estar cerca a Jesús, no porque Él está lejos de mí, es porque Él ya me tiene en sus brazos y en sus manos.
el deleite de la permanencia, el deleite por ende de decir, yo no quiero que nada estorbe mi deleite de mi permanencia con Él. Y lo que estorba en gran manera en cada uno de nosotros se llama pecado. Y por eso es que el apóstol Juan es tan enfático en quitar el pecado. Quita el pecado, quita el pecado, confiesa el pecado, arrepiéntete del pecado. ¿Sabes por qué? Porque eso va a ser un gran obstáculo para tú conocer y deleitarte en la palabra de Dios. Lo que hace Primera de Juan es nuevamente ayudarnos a entender que hay un gozo verdadero en una comunión verdadera, de permanencia verdadera por aquel que por gracia te ha dicho, tú eres mío, ven acá. Entonces, uno de los teólogos que estaba leyendo, consultando para esta serie es el teólogo Colin Cruz, y él dice lo siguiente que me llamó mucho la atención. La principal preocupación del autor al escribir Primera de Juan es, escucha esto, reforzar. Cuando refuerzas algo es que ya está. Reforzar la seguridad de esas personas, brindándoles una presentación clara del mensaje del Evangelio que habían recibido desde el principio. Entonces, la manera en que yo resumo, por decirlo así, la primera carta de Juan, no es escrita con el propósito de inyectar temor a tu alma. Uy, yo voy a perder mi salvación. Yo mejor obedezco porque si no Dios me va a decir fuera de aquí. Y entonces inyectarle el temor al corazón y por ende te vas al legalismo, por ende te vas a las reglas, por ende te vas a ir, yo mejor obedezco por temor. Pero lo que yo creo que Primera de Juan hace de una manera preciosa no es inyectarte temor al corazón. Es inyectarle nuevamente al corazón este deleite que tienes por gracia en permanecer en la persona que te ha salvado y es tu Señor y tu Salvador. Entonces lo que vamos a ver en 1 Juan es una diferencia entre deleite en obediencia y obediencia por temor, que te va a llevar seguramente al legalismo. Y pareciera ser algo bueno, muchos vestidos de fariseos obedeciendo porque el temor o por lo que me van a hacer o por lo que me van a escuchar o por lo que me están mirando. Cristo dice, yo quiero es que tú me ames de corazón, que te deleites en leer la palabra, sea que te pidan que enseñes o no enseñes, que te deleites en la permanencia de tú y solas con Dios, en esos momentos que nadie más sabe, que no tienen que ser publicados en las redes sociales ni anunciados aunque sea tu misma familia, tú solo con Él, en la permanencia en los brazos de aquel que te dice, tú eres mía, tú eres mío, yo te amo, te amé y tú eres mía. Por lo tanto, el crecimiento espiritual no sucederá de la noche a la mañana. No pienses que de repente una mañana vas a despertar y ya tengo deseo por Dios o ya conozco a Dios. No, el crecimiento espiritual es toda una peregrinación terrenal y por ende una eternidad entera para conocer a Dios. No sucede de la noche a la mañana ni tampoco por pasividad. No, yo de vez en cuando voy a leer la Biblia. Cuando tenga ganas. Cuando el pastor me la enseñe. Cuando prenda en YouTube y vea al predicador que me favorito. Eso no pasa así. Son medios de gracia. Pero el mayor medio de gracia para ti pasa todos los días. A solas con Él. En intimidad con Él. En un permanecer, decir, háblame Señor por medio de tu palabra. Háblame por medio del pastor. Háblame por medio del internet. Pero háblame por medio de tu palabra, tú y yo. Entonces no va a pasar por pasividad tu crecimiento espiritual, ni tampoco va a pasar por temor a perder tu salvación. Y hay algunos de ustedes que con todo amor digo lo siguiente, tampoco vas a crecer con una falsa esperanza de una falsa salvación. Posiblemente algunos de ustedes van a ser confrontados con una fe que profesan creer, pero que no es verdadera. Y mi oración no es condenarte para destruirte. Mi oración es que tú veas si lo que tú profesas creer es cierto, bíblico o no. Con el fin de que si no es, te arrepientas y creas en Cristo. Pero pastor, yo estaba en la iglesia 30 años. No importa. Pero es que yo crecí en una iglesia, en una casa cristiana. No importa. Lo que determina si hay salvación o no es cómo tú ves el pecado y cómo ves a Cristo. Y eso es lo que vamos a ver una y otra vez. Pero nuevamente, todo esto es por medio de un deleite precioso. Juan no escribe para condenarte. Juan no escribe para hacerte sentir mal. Juan no escribe para que al leer tú digas, uy, venga, yo obedezco. Juan no escribe como cuando el papá te iba a disciplinar.
y tú veas la correa, pues no está bien. No estoy dando un ejemplo como esto, bueno. O sea que la disciplina de la varita, tú ves eso y el niño ya obedece por temor a lo que le puede pasar. No, Juan no escribe con una disciplina en su mano. Juan escribe como de una perspectiva de decirle, vengan, no se dejen engañar por estos falsos maestros. Vengan, escuchen, mediten, profundicen. Y una de las razones por las cuales digo esto es por las tantas referencias que él habla de estas iglesias que iban a recibir esta carta. Una de las cosas que Juan los menciona a ellos es amados. Es una de las frases favoritas. Amados aparece en el capítulo 2, 3 y 4 en varias secciones. Otra palabra favorita de Juan es hermanos. Él está escribiendo a creyentes. El Nuevo Testamento es escrito a creyentes, a iglesias. Las epístolas, las cartas son a iglesias. Juan le está escribiendo a las iglesias, por eso le llama hermanos. Juan le está escribiendo a aquellos que él llama hijos o hijitos. Y Juan le escribe a aquellos que han nacido de Dios. Por ende, lo que hace Juan es mostrarles una y otra vez que hay una seguridad en su salvación por el gran Salvador, pero esta seguridad de salvación viene y tiene que venir con frutos de salvación. No hay cosa más contradictoria que tú decir, y lo vamos a ver en 1 Juan, no, yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque es que hace 20, 30, 5, un año atrás, yo obedecí a Cristo, levanté mi mano, y hoy tu vida no luce como Cristo. No, pero yo creo en Cristo, creí en Cristo. No, esa vida que profesa ser salvada, justificada, perdonada, adoptada, es una vida que entonces es santificada, por tanto da frutos. Y una de las cosas que vamos a ver en 1 Juan no es que si el creyente peca o no peca, porque entonces nuevamente apaguemos las luces y vayamos de acá, porque todos pecamos. Lo que vamos a ver es que la diferencia primordial de un creyente y un no creyente es su lucha contra el pecado. Su lucha, en cómo lo ve, cómo pelea, cómo lucha, cómo pelea en este llamado de permanecer en Cristo. Esto es lo que Juan una y otra vez va a comenzar. Y esta semana nosotros comenzamos, este domingo de Ramos, la semana más triste, más dolorosa, más oscura, pero a la misma vez la semana más gloriosa, hermosa y poderosa, porque Cristo, entrando a Jerusalén, miró aquella cruz la cual él iba a ser crucificado, y desde la eternidad él sabía que tenía que ir allá. ¿Para qué? Para, como dice Hebreos 12:2, que teniendo pues el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Por lo tanto, esta semana que recordamos lo que Juan va a estar explicándonos una y otra vez, la vida, la muerte, pero la resurrección de Cristo nos da garantía que nuestra fe no es una fe inventada, no es una fe simplemente de emociones como yo me siento, es una fe arraizada y arraigada en la persona verdadera, por lo tanto, es arraizada en la obra perfecta, consumada y aceptada del Padre por lo que Cristo hizo en aquella cruz. Tu vida está segura por aquella persona de Cristo que fue a una cruz. Tenemos comunión con la Trinidad. Yo no sé si tú sabes qué significa eso. O sea, tenemos comunión con el Dios perfecto, con el Dios santo, con el Dios único. Tenemos comunión con Él. Y cuando Juan dice, escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, y él dice anterior que hay una comunión con nosotros, en verdad nuestra comunión es con el Padre, con el Hijo y obviamente con el Espíritu Santo. Tú tienes, por ende, por disfrute, una comunión con Dios, y esta comunión con Dios debe llevarnos al asombro, y por lo tanto, tú eres salvado o salvada para vivir en la verdad, que son las características que Juan va a hablar. Hay aquellos que están en oscuridad, o en la mentira, o en la verdad. Tú estás en la luz o estás en las tinieblas. Tú estás en su palabra o no estás en su palabra. Tú estás en su amor o no estás en su amor. Y por ende, tú vas a estar con Él en la eternidad, o Él va a estar contra ti por el resto de la eternidad. No hay puntos medios. Y Juan lo que quiere hacer nuevamente es recordarnos que precisamente lo que Él desea es aclarar. Él escribe esta carta para aclarar, para corregir, para ayudar a aquellos creyentes en aquellas iglesias que estaban siendo infiltrados por falsos maestros y enseñados por falsos maestros que hasta habían hecho como un tour
varios de ellos iban predicando en varias iglesias. Y como que tenían este tour de varios falsos maestros yendo a estas iglesias que Juan posiblemente había participado y los conocía muy bien. Y él escribe esta carta con esta urgencia porque aquellos falsos maestros iban rodando de iglesia a iglesia. Como que muy parecido hoy en día, ¿no? Falsos maestros enseñando. Lo que pasa es que hoy no tienes que ir a una iglesia, tú lo prendes en la televisión o en YouTube o en la radio y vas a encontrar muchos de ellos enseñando cosas que no son de Dios. Y Juan escribe para corregir y advertir contra estas falsas enseñanzas. ¿Qué falsas enseñanzas encontramos en Primera de Juan? Y por eso el énfasis del apóstol Juan, ¿cuál es? La pasividad. No importa. Dios no es tan serio en cuanto al pecado. Minimizar el pecado. No es tan grave como yo pensaba. Estos hermanos estaban siendo engañados por falsos maestros diciéndoles, no importa. El pecado es mentira. No es tan en serio como realmente algunos lo dicen. Por tanto, aún negaban a Cristo. Negaban la obra del Espíritu Santo de convencerles de pecado. Y por eso es que Juan dice, ese pecado es imperdonable. Y esto fue lo que Cristo mismo dijo. Que hay un pecado que no se perdona. Y es el tú negar la obra de Cristo para mostrarte a Cristo. Entonces lo que hace Juan es otra vez, el énfasis es que debemos permanecer. Y este permanecer se le debe a estos hermanos porque precisamente este grupo que se levantó dentro de estas iglesias conocidos como los separatistas. ¿Por qué? Porque muchos de ellos empezaron a separarse de las comunidades bíblicas. Y muchos de estos empezaron a irse con ellos. Y Juan advierte a estos que se están yendo, si se van a testificar que en realidad nunca fueron de nosotros. Porque no hay nadie que diga ser de nosotros y se vaya negando a Cristo. Tú no perdiste tu salvación, tú nunca tuviste salvación. Tú te has ido de esta comunidad. Y él escribe a las iglesias que estaban recibiendo estas cartas para recordarles que no se separen de las comunidades bíblicas. No se separen. Estos individuos querían negar a Cristo, su divinidad, su obra en la cruz para quitar los pecados. Eso de Cristo morir en la cruz es mentira, eso no está así. ¿Y para qué es que tuvo que morir? Por eso es que es tan importante para nosotros este viernes que viene, como iglesia local, quizás tú has escuchado que Cristo murió en la cruz. Está bien, pero ¿qué significa eso? ¿Por qué Él tuvo que morir? ¿Por qué? ¿Tú entiendes lo bíblico de esa frase que Cristo murió en una cruz? Ha sido más profundo a entender, sí, yo sé que Él murió en la cruz, pero ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir en una cruz? ¿Y qué fue lo que Él logró en aquella cruz? ¿Y por qué tuvo que morir en aquella cruz? Eso es parte de lo que haremos, porque precisamente creo que Primera de Juan quiere ayudar a sus hermanos a entender la seriedad de al yo conocer el sacrificio de Cristo, voy a conocer su amor y por ende voy a conocer la libertad de lo que más me pesa y es el pecado de mi corazón. Entendiendo la muerte de Cristo, vamos a entender entonces la libertad del pecado que gobernaba mi corazón y por ende ahora Cristo quien gobierna mi corazón. Entonces, la vida cristiana es una lucha de permanencia. ¿Por qué? Porque tú tienes que consultar tu corazón y autoexaminarte y preguntarte ¿qué permanece más en tu vida? ¿El pecado o Cristo? Eso va a ser. ¿Qué permanece más en tu vida? ¿El pecado o Cristo? Y la respuesta a esta pregunta te llevará a ver si tienes salvación. Porque lo que vemos en 1 Juan es que una fe salvífica verdadera te va a llevar a pelear, a luchar contra el pecado que todavía reside en ti y en mí. Una fe bíblica va a hacer que el pecado te incomode, que te duela, que no estés contento, que tú pecas y hay dolor en tu corazón, hay un profundo arrepentimiento de decir, no más, Señor, no quiero seguir pecando en esta área. Es una peregrinación. Porque en esta tierra jamás viviremos vidas perfectas, pero eso no es una excusa para decir, pues pequemos. Es una guerra contra el pecado bajo la verdad de la victoria de Cristo en aquella cruz. Por lo tanto, lo que va a hacer Juan es ayudarnos a recordar que no hay aquellos creyentes con una vida que dicen, ay, todo es normal. Si la gente lo hace, ¿por qué no nosotros? Si no estoy haciéndole daño a nadie, yo lo hago solo. Esas son las mentiras que hemos creído. Yo no lo hago tan seguido, lo hago una vez al mes. O bueno, yo hablé así, pero no estuvo tan mal. Y cuando empezamos a negociar con el pecado, ¿sabes qué estamos haciendo? Rebajando, minimizando lo que Cristo hizo en aquella cruz.
Y para Juan esto es muy importante. Aquellos creyentes que tienen una balanza en su mente. Esta semana me pequé mucho. Déjame traer la otra semana un poquito mejor. Miren, me siento muy mal. No voy a la iglesia mejor. No, yo mejor no, yo no merezco eso, yo mejor me quedo en mi casa, tranquilo. No es la manera. Aquellos creyentes que no le dan la seriedad a la iglesia local. ¿Para qué voy allá si yo estoy solo con Dios? No hay creyente sin iglesia local. No hay creyente sin una iglesia local. Eso es contra la Biblia. No existe esto. Que lo hemos acostumbrado en nuestros tiempos, que lo hemos enseñado en nuestros tiempos, que se ha acomodado, que lamentablemente la famosa iglesia por internet es una de las grandes consecuencias de una falta de entendimiento de lo que es la palabra de Dios. Eso no existe. No existe tal cosa, familia. Me da tantas gracias a Dios que por lo menos Gospel Coalition en inglés está aprendiendo a publicar más artículos que digan la iglesia futura no es la iglesia online. Y pareciera que ahora por la pandemia eso va a ser el futuro. No es el futuro porque no es bíblico. Entonces, lo que queremos hacer es conocer una y otra vez este llamado de permanecer. Ahora te preguntarás, ¿por qué este énfasis en permanecer? Bueno, este énfasis en permanecer radica en que precisamente en el Nuevo Testamento esta palabra de permanecer, que es meno en griego, aparece 118 veces. Permanecer. Y después te preguntas, como yo lo hice, cuando yo leo y me preparo por una nueva serie, yo leo y leo y leo y leo y leo. Prácticamente, si es todo el martes, todo el miércoles, leo y leo y leo y leo para ver qué es lo que el autor me está diciendo ahí. Y una de las palabras que sobresalió es permanecer. Espérate, ¿por qué Juan habla tanto de permanecer? Me fui al Evangelio, él habla de permanecer en el Evangelio. ¿Sabes? De las 118 veces que esta palabra meno en griego, que es permanecer, en las cartas de Juan aparecen 68 veces. En el Evangelio según San Juan aparece 40 veces. En esta primera carta nomás aparece 24 veces. En segunda de Juan aparece 3 veces y en Apocalipsis aparece 1 vez. Juan tiene un énfasis enorme en su vida, en su ministerio, de lo que es permanecer en él. Ahora bien, para explicarlo correctamente, permanecer no siempre significa el tú permanecer en Dios. Obviamente esta palabra es traducida de diferentes maneras y usada de diferentes maneras. Como por ejemplo, déjame darte algunos ejemplos para que tú veas que tampoco puedo hacer un énfasis en una palabra sin darle obviamente el significado en otros lugares. Pero permanecer principalmente involucra permanecer en Cristo, pero hay otras definiciones, como por ejemplo, hablamos de la permanencia del Espíritu Santo en Jesús en su bautismo, esa es la palabra que Juan usa, cuando el Espíritu Santo moró o permaneció, esta es la palabra detrás de esta permanencia del Espíritu Santo en la vida de Cristo. También se usa la misma palabra para hablar de la estadía o la morada física de donde Cristo vivía. Cuando le preguntan dónde tú vives, es donde tú permaneces. Esa es parte de cómo esta palabra también se puede usar. Pero también hablamos de la santa ira de Dios, que permanece en aquellos que niegan a Jesús. La santa ira permanece en aquellos que niegan a Jesús y por el resto de la eternidad en un lugar llamado infierno, la santa ira de Dios justamente permanecerá sin quitarse ni un solo día el resto de la eternidad por encima de aquellos que niegan a Cristo. Esa es la manera en que Juan también habla de la permanencia de la santa ira de Dios. Pero por otro lado, la palabra que permanece también, por otro lado, la palabra permanecer es aquella palabra, la palabra de Dios, que permanece en nosotros como hijos para darnos vida eterna o evidencias de que somos discípulos, que permanecemos en la palabra de Dios. Otra manera que Juan lo usa es la palabra permanecer como el Espíritu Santo que mora, que está traducida, o habita, o permanece en nosotros. Juan 14, está Espíritu Santo que habita, que mora en nosotros. Y también en Juan 15, él habla de que Cristo permanece en nosotros y nosotros en él. Por ende, todo aquel que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto, porque separado de mí nada podrás hacer. Entonces, la permanencia también es otra manera de decir que la unción del Espíritu Santo y la unción de Dios permanece en nosotros. Ahora, ya para terminar, yo no sé si tú te diste cuenta, son unas cosas que al final, después de leer varias veces, me detuve. Qué manera tan rara de Juan terminar su carta. Hijos, aléjense de los ídolos. Eso yo no lo esperaba.
yo hubiese terminado con, y nosotros estamos en aquel que es verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Qué manera de terminar también? Él no termina así. Él termina, hijos, aléjense de los ídolos. Y vamos a llegar allá en nuestra última predica. Pero mientras que llegamos allá, quiero explicarte el por qué yo creo que es tan importante para Juan terminar de esta manera. Y es por la siguiente razón, creo yo. Todo lo que demanda mi atención, mi vida, y en eso permanezco, eso será lo que yo adore. Ni siquiera hemos hablado si está mal o bien. Si es Dios, se evidenciará en que mi todo es Él y solo en Él quiero permanecer. Sin embargo, si no es Dios, y no necesariamente tiene que ser pecado, o es pecado o puede ser algo que sea bueno, pero si tú, sea pecado o algo bueno, tú permaneces en eso, habitas en eso, es todo lo tuyo. Si te quitan eso, tú no puedes vivir, aunque no sea malo y no es Dios. Tú dices, no, no me quites esto. Y si ese es tu todo, sea pecado o sea algo bueno, ese pecado o eso algo bueno se ha convertido en la fuente en la cual tú estás permaneciendo y por lo tanto, sea bueno o sea malo, se ha convertido en tu ídolo. Por lo tanto, para Juan terminar de esta manera, pienso yo que es una advertencia de decir, no permanezcas en nada ni en nadie más que no sea Cristo, porque cuando algo tome ese lugar de Cristo, ese alguien o ese algo se convertirá en un ídolo del corazón. Y ese ídolo del corazón va a ser que tú no veas y disfrutes lo que es permanecer en Cristo. Pero ahora, y para terminar, qué bueno que en Cristo hay perdón de pecados. Y si al leer 1 Juan tú te has sentido un poco convencido de que hay áreas en tu vida que no están tan bien, yo quiero animarte y exhortarte que juntos vengamos delante de Cristo bajo la promesa que Él abre su carta, y es que si alguien peca, tenemos abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo, Él mismo la propiciación de nuestros pecados. Entonces juntos vamos a comenzar esta caminata por estos domingos en 1 Juan, y mi oración es: ve a casa, ora a Dios, que Él te muestre el disfrute de permanecer en Él. Deleítate en Él. Haz lo que tengas que hacer. Despertarte más temprano o acostarte más tarde. Dejar de almorzar por permanecer en Él. Haz lo que tengas que hacer. Pasa tiempo ayunando, pasa tiempo orando, pasa tiempo con música, cantándole a Él. Haz lo que tengas que hacer. Y lo que hagas, no simplemente pienses que eres sola o solo en una esquina, pero únete a lo que Dios está haciendo en su iglesia local. Porque el permanecer no es tú y Dios. Permanecer es tú con la iglesia de Dios, el pueblo de Dios. No individualicemos la salvación como es mi Dios y yo. No, mi Dios y su iglesia. Así que familia, déjame orar. Padre bendito eres tú, Señor, glorificado sea tu nombre. Te damos tantas gracias por tu palabra, Dios, que es tan perfecta, fiel. Gracias, Dios, porque mi deseo es que juntos sigamos creciendo en amarte a ti mientras que amamos tu palabra. Yo ruego, Dios, que tu gracia nos empodere, nos lleve, nos ayude a ver áreas que todos aquí sabemos que tenemos que trabajar, que por gracia ya pueden ser arregladas por la gracia de Dios. Ayúdanos, Dios, a que nos pese nuestro pecado, por favor, Dios. Pero que lo hagamos desde una perspectiva de que ya todo ha sido consumado por aquel Cristo Jesús. Así que gracias, Padre, por darnos amor, porque nuestro llamado es a permanecer en aquel que ya nos sostiene día a día. Gracias por la invitación a disfrutarte. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.